Nunca imaginé que el café que mi propia nuera me serviría esa tarde contendría el veneno más amargo que una madre puede probar: la traición de su propio hijo. Me llamo Teresa, tengo 68 años y durante décadas construí mi vida ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, creyendo que mi familia era mi mayor tesoro. Qué equivocada estaba. Antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era martes 17 de septiembre de 2024, cerca de las 4 de la tarde. Había ido a visitar a Javier, mi único hijo, y a su esposa Lucía en su casa del barrio Polanco. Hacía calor, un calor pesado que se pegaba a la piel como una advertencia silenciosa. Lucía me recibió en la puerta con una sonrisa tensa, casi artificial, que no llegaba a sus ojos. Debí prestar más atención a ese detalle, pero una madre siempre quiere creer que todo está bien con sus hijos. Entramos a la sala, espaciosa y decorada con muebles que yo misma les había ayudado a comprar cuando se casaron hace 14 años. Cada objeto en esa casa tenía mi huella, mi esfuerzo, mi amor transformado en dólares que gané limpiando casas, cosiendo ropa, ahorrando cada centavo para que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Lucía me ofreció sentarme en el sofá beige y desapareció hacia la cocina sin decir palabra. El silencio en la casa era extraño, denso, como si las paredes supieran algo que yo aún ignoraba. Minutos después, Lucía regresó con una taza humeante de café. Cuando se acercó para entregármela, noté que sus manos temblaban visiblemente. La porcelana chocaba contra el plato, produciendo un tintineo nervioso que resonaba en el silencio. Levanté la vista hacia su rostro y vi que estaba pálida, con los labios apretados y los ojos brillantes, como si estuviera a punto de llorar. ¿Estás bien, hija?, le pregunté con genuina preocupación, usando ese término cariñoso que siempre había empleado con ella porque la consideraba parte de mi familia. Lucía se inclinó hacia mí mientras dejaba la taza en la mesita de centro. Su cercanía me incomodó porque había algo desesperado en su postura. Entonces, en un susurro apenas audible, murmuró junto a mi oído: «Perdóname por lo que va a pasar, suegra inútil». Sus palabras fueron como un golpe seco en el estómago. Me quedé paralizada, sin entender el significado de esa frase contradictoria, ese pedido de perdón envuelto en un insulto. Antes de que pudiera reaccionar o preguntarle qué había querido decir, Lucía se alejó rápidamente hacia el pasillo y desapareció en el dormitorio, cerrando la puerta tras ella con un ruido sordo. Me quedé sentada en ese sofá, con el corazón latiéndome aceleradamente, mirando la taza de café que ahora me parecía un objeto siniestro. Las palabras de Lucía daban vueltas en mi cabeza. Perdóname por lo que va a pasar. ¿Qué iba a pasar? ¿Y por qué me había llamado suegra inútil? Durante todos estos años creí que teníamos una relación cordial, respetuosa. Yo había cuidado de sus hijos, mis nietos, innumerables veces. Les había dado dinero cuando atravesaron momentos difíciles. ¿Desde cuándo era yo inútil para ella? El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Javier entró a la casa con pasos firmes, decididos, nada parecidos a los de un hijo que llega a visitar a su madre. Llevaba un portafolio de cuero negro bajo el brazo y su expresión era fría, calculadora. «Mamá», dijo sin el menor rastro de calidez, «qué bueno que estás aquí. Tenemos que hablar». El tono de su voz me erizó la piel. Era el tono de un extraño, no el de mi hijo. Se sentó frente a mí en el sillón individual y colocó el portafolio sobre sus rodillas. Lucía había salido del dormitorio y permanecía de pie junto a la entrada de la sala, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. El ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Javier abrió el portafolio con movimientos pausados, sacó varios documentos y los extendió sobre la mesita de centro, justo al lado de la taza de café que yo no había tocado. «Mamá, esto es importante», comenzó a decir mientras señalaba los papeles. «Hace 3 meses, cuando viniste a visitarnos, firmaste la transferencia de tu casa.
¿Lo recuerda? Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Me quedé mirándolo sin comprender, sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo, Javier?», logré articular con voz temblorosa. «Yo no he firmado ninguna transferencia. Jamás haría algo así sin consultarlo contigo primero, sin entender qué estoy firmando». Javier suspiró con una paciencia fingida, como si estuviera tratando con una anciana senil que no recuerda lo que hizo ayer. «Mamá, mira estos documentos. Aquí está tu firma, reconocida por notario público. El día 22 de junio de este año, autorizaste la transferencia de la propiedad ubicada en la calle Morelos, número 243, a mi nombre. La casa ahora es legalmente mía». Tomó uno de los papeles y me lo puso delante de los ojos. Efectivamente, allí estaba una firma que se parecía a la mía, junto con sellos oficiales y fechas que yo no recordaba en absoluto. Mi mente trabajaba frenéticamente tratando de recordar. Junio. ¿Qué había pasado en junio? Sí, había venido a visitarlos, como siempre hacía, pero en ningún momento firmé documentos, y mucho menos una transferencia de propiedad. Mi casa era lo único que tenía, el resultado de 30 años de trabajo duro, el único patrimonio que me garantizaba un techo hasta mi muerte. «Javier, esto es un error», dije con voz firme a pesar del pánico que crecía en mi pecho. «Yo nunca firmé esto. No sé qué está pasando aquí, pero esa no es mi firma». La expresión de Javier se endureció. «Mamá, no hagas esto más difícil. El documento está registrado legalmente. Tienes dos opciones: aceptar la situación con dignidad o enfrentarte a un proceso legal largo y costoso que no vas a ganar. Piénsalo bien». La frialdad de sus palabras, la manera en que me hablaba como si fuera una carga, un obstáculo que debía removerse, me partió el corazón en pedazos. Este era mi hijo, el niño al que amamanté, el joven al que pagué sus estudios vendiendo tamales en la esquina de mi casa. ¿Cómo había llegado a esto? Miré hacia Lucía, buscando quizás algún rastro de humanidad, alguna señal de que esto era una broma cruel. Pero ella seguía con la mirada baja, mordiéndose el labio inferior, y entonces entendí el significado de su susurro anterior. Ella sabía lo que iba a pasar. Ella sabía que su esposo estaba por despojarme de mi casa, por robarme lo único que tenía, y su conciencia la había obligado a murmurar ese patético pedido de perdón envuelto en desprecio. Me puse de pie con las piernas temblorosas, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «No voy a firmar nada más, Javier», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Y si estos documentos son reales, entonces alguien falsificó mi firma. Voy a averiguar qué está pasando aquí». Tomé mi bolso del sofá y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Detrás de mí escuché la voz de Javier. «Mamá, no seas terca. Ya no hay nada que puedas hacer». Salí de esa casa sintiendo que acababa de salir de una pesadilla, pero sabiendo que la pesadilla apenas comenzaba. Durante el camino a mi casa en taxi, las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Pero junto al dolor, algo más estaba creciendo dentro de mí, la certeza de que no me quedaría de brazos cruzados. Si mi propio hijo había intentado robarme, si había falsificado mi firma para despojarme de mi patrimonio, entonces iba a descubrir la verdad y a luchar por lo que era mío. Ya no era la madre confiada y ciega, era Teresa, una mujer de 68 años que había sobrevivido a cosas peores y que no iba a permitir que la traición de su propia sangre la destruyera. Pasé la noche sin dormir, sentada en la mesa de mi cocina, con los ojos clavados en una taza de té que se había enfriado hace horas. Mi casa, esa construcción modesta de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, era el testimonio físico de mi vida entera. Cada pared había sido levantada con esfuerzo. Cada ventana instalada con dinero ahorrado centavo a centavo durante décadas de trabajo sin descanso. Y ahora mi propio hijo afirmaba que ya no me pertenecía. La madrugada del miércoles 18 de septiembre llegó con una claridad dolorosa. Necesitaba ver esos documentos con mis propios ojos, analizarlos con calma, entender cómo era posible que existiera una firma que supuestamente era mía, pero que yo no recordaba haber trazado jamás. Algo en toda esa situación no encajaba.
Javier había sido frío, calculador, pero también había mostrado señales de nerviosismo cuando le cuestioné la autenticidad de los papeles. Lucía había temblado como una hoja antes de que todo comenzara. Había miedo en esa casa, y el miedo siempre revela secretos. A las 8 de la mañana, busqué en mi pequeño archivador metálico todos los documentos relacionados con mi propiedad. Escrituras originales, recibos de pago del predial, facturas de reparaciones, todo estaba ahí, organizado cronológicamente como siempre había mantenido mis papeles importantes. Revisé cada hoja con meticulosidad, buscando algo que me indicara que en algún momento había autorizado algún trámite que pudiera haber sido malinterpretado. No encontré nada, absolutamente nada que sugiriera que yo había iniciado proceso alguno de transferencia. Entonces recordé algo crucial. En junio, efectivamente había visitado a Javier y Lucía, pero fue una visita breve, porque ese mismo día tenía cita médica en el Hospital General a las 3 de la tarde. Recordaba perfectamente que había salido de su casa cerca del mediodía porque necesitaba tomar el transporte con tiempo suficiente. Durante esa visita, Lucía había estado particularmente atenta, ofreciéndome agua, preguntándome cómo me sentía. Javier había llegado del trabajo cerca de las 11:30, saludándome con un abrazo que ahora, en retrospectiva, me parecía mecánico y ensayado. La memoria es curiosa. A veces guarda detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que después cobran un significado aterrador. Recordé que durante aquella visita de junio, Lucía me había pedido que firmara algo. «Suegra, necesito que me firme este recibo», había dicho con una sonrisa dulce. «Es para la escuela de los niños, una autorización para una excursión». Yo había firmado sin pensarlo 2 veces porque confiaba en ella, porque una abuela hace ese tipo de cosas sin cuestionar. Había firmado un papel que ella sostenía sobre una carpeta, rápidamente, mientras me explicaba detalles sobre la supuesta excursión escolar. Y ahora entendía con horror cristalino lo que realmente había sucedido. Habían usado mi firma. Aquella rúbrica inocente, en lo que creí, era una autorización escolar, había sido transferida, copiada o manipulada de alguna forma para crear documentos fraudulentos. La tecnología moderna permite hacer cosas terribles con una simple imagen digitalizada de una firma. Y yo, confiada y ciega como una tonta, les había entregado exactamente lo que necesitaban para robarme. Me temblaban las manos mientras tomaba el teléfono. Necesitaba ayuda profesional. Alguien que entendiera de leyes y pudiera guiarme en medio de esta pesadilla. Recordé a Marta, una antigua vecina que se había jubilado como secretaria de un despacho de abogados y que siempre había sido amable conmigo. La llamé cerca de las 9 de la mañana, disculpándome por la hora temprana, y le expliqué brevemente mi situación. Su voz se tornó seria de inmediato. «Teresa, esto es falsificación de documentos. Es un delito grave. Necesitas hablar con el licenciado Hernández. Él se especializa en estos casos. Voy a darle tu número». 2 horas después, estaba sentada en un pequeño despacho de la colonia Roma, frente a un hombre de unos 50 años, cabello gris y mirada penetrante que escuchaba mi relato con atención absoluta. El licenciado Roberto Hernández tomaba notas en una libreta mientras yo le contaba cada detalle que recordaba. La visita de junio, la supuesta autorización escolar, el encuentro del día anterior, las palabras exactas de Javier, la actitud de Lucía. Cuando terminé, él permaneció en silencio unos segundos antes de hablar. «Señora Teresa, lo primero que necesitamos es obtener copias certificadas de esos documentos que su hijo le mostró. Necesito ver esa supuesta firma, las fechas, los sellos notariales. Si realmente se registró una transferencia, quedó asentado en el registro público de la propiedad y podemos solicitar la documentación oficial. Segundo, usted me dice que firmó un papel en junio pero que no era una escritura ni nada parecido. Eso sugiere que tomaron su firma y la reprodujeron digitalmente en otros documentos. Es una práctica delictiva, pero lamentablemente cada vez más común». Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde la tarde anterior: esperanza. No estaba loca. No estaba senil. Había sido víctima de un fraude meticulosamente planeado.
El licenciado Hernández me explicó que necesitaríamos actuar rápido. Vamos a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por falsificación de documentos y fraude. Paralelamente, solicitaremos una suspensión cautelar de cualquier transferencia registrada. También necesitaremos un peritaje caligráfico de su firma. Tengo contactos con expertos que pueden demostrar si esa rúbrica fue manipulada o falsificada. Salí de ese despacho con una sensación extraña, mezcla de angustia y determinación. El licenciado me había cobrado honorarios accesibles, entendiendo mi situación económica, y me había dado su número personal para cualquier emergencia. No se preocupe, señora Teresa. Hemos visto casos como este antes. Lo importante es actuar con inteligencia y rapidez, fueron sus palabras de despedida. Durante los siguientes días, seguí las instrucciones del abogado al pie de la letra. Acudí al registro público de la propiedad y solicité copias certificadas de todos los movimientos relacionados con mi inmueble. Ahí estaba, negro sobre blanco, una escritura fechada el 22 de junio que transfería la propiedad a nombre de Javier Mendoza, mi hijo. La firma que aparecía junto a mi nombre era inquietantemente similar a la mía, pero había algo en el trazo, en la presión, que no correspondía exactamente con mi forma habitual de firmar. El licenciado Hernández envió esos documentos a un perito calígrafo certificado. Mientras esperábamos los resultados, me dediqué a reconstruir mentalmente cada interacción que había tenido con Javier y Lucía durante el último año. Los patrones emergían con claridad aterradora. Las visitas se habían vuelto menos frecuentes. Las llamadas telefónicas eran escuetas, funcionales. Cuando yo proponía pasar tiempo con mis nietos, siempre había alguna excusa. Estaban ocupados, tenían actividades, no era buen momento. Me habían estado distanciando sistemáticamente, preparando el terreno para lo que venía. También recordé algo más. En abril, 2 meses antes de aquella fatídica firma, Javier me había pedido prestados $5,000. Es una emergencia, mamá. Un problema con el negocio que necesito resolver rápido. Yo le había dado el dinero sin hacer preguntas porque era mi hijo, porque confiaba en él. Nunca me devolvió ni un centavo. Ahora entendía que ese préstamo había sido parte del plan. Probar cuánto podían sacarme antes de ir por todo. El jueves 19 de septiembre, el perito calígrafo me contactó para tomar muestras de mi firma real. Pasé 1 hora en su laboratorio firmando hojas y más hojas, mientras él observaba cada movimiento de mi mano, la forma en que sostenía el bolígrafo, la presión que ejercía sobre el papel, el ángulo de inclinación. Me explicó que cada persona tiene patrones únicos e irrepetibles en su escritura, como una huella digital invisible. Si esta firma fue falsificada, lo vamos a demostrar sin lugar a dudas, me aseguró. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa en el metro, mi teléfono sonó. Era Javier. Su nombre apareció en la pantalla y sentí que el estómago se me contraía. Dudé un momento antes de contestar, pero finalmente lo hice. «Mamá, necesitamos hablar», dijo su voz al otro lado de la línea, con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba ensayado. «He estado pensando, y creo que nos precipitamos. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez puedas quedarte en la casa pagando una renta módica, algo simbólico. No tiene por qué ser traumático para ti». La audacia de su propuesta me dejó sin palabras por un momento. Quería que le pagara renta por vivir en mi propia casa, la casa que yo había construido con mi trabajo. «Javier», logré decir con voz controlada, «no voy a pagar renta por lo que es mío. Y te sugiero que consultes con un abogado porque lo que hiciste tiene consecuencias legales muy serias». Hubo silencio del otro lado. Luego, su tono cambió radicalmente. «¿Me estás amenazando, mamá? ¿Después de todo lo que hice por ti? Eres una malagradecida. La casa ya es mía legalmente y no hay nada que puedas hacer al respecto». Colgué el teléfono sin responder. No iba a seguirle el juego. No iba a permitir que me manipulara emocionalmente. El Javier que yo conocía, el niño que había criado, ya no existía. En su lugar había un hombre capaz de despojar a su propia madre, y yo necesitaba aceptar esa realidad por dolorosa que fuera.
Esa noche, sentada nuevamente en mi cocina, tomé una decisión. No importaba cuánto tiempo tomara, cuánto esfuerzo requiriera o cuánto dolor me causara. Iba a luchar hasta recuperar lo que era mío. Y si en el proceso Javier tenía que enfrentar las consecuencias legales de sus actos, que así fuera. Había cruzado una línea que no tenía retorno. Los resultados del peritaje caligráfico llegaron el lunes 23 de septiembre, exactamente una semana después de aquella tarde en que mi mundo se había derrumbado. El licenciado Hernández me citó en su despacho a las 10 de la mañana. Cuando entré, vi sobre su escritorio una carpeta gruesa repleta de documentos, fotografías ampliadas de firmas y gráficos técnicos que no comprendía del todo. Su expresión era seria, pero tenía un brillo de satisfacción en los ojos que me dio la primera señal de esperanza real. «Señora Teresa, tenemos lo que necesitábamos», comenzó mientras abría la carpeta y extraía varias hojas con imágenes comparativas. El perito confirmó que la firma en los documentos de transferencia no corresponde con sus patrones caligráficos auténticos. Hay inconsistencias claras en la presión del trazo, en la velocidad de ejecución y en varios detalles microestructurales que son imposibles de replicar manualmente. Esto demuestra que su firma fue escaneada, digitalizada y reproducida mediante medios electrónicos. Es una falsificación técnicamente sofisticada, pero falsificación al fin. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si pudiera respirar completamente por primera vez en días. No estaba loca. No había firmado nada. Mis sospechas eran correctas. El licenciado Hernández continuó explicándome que con ese dictamen pericial podíamos proceder a dos vías simultáneas: presentar denuncia penal por falsificación de documentos y fraude y solicitar la nulidad de la transferencia ante las autoridades del Registro Público de la Propiedad. La falsificación de documentos públicos en México tiene penas de 4 a 8 años de prisión, explicó el abogado mientras señalaba artículos específicos del Código Penal. Y cuando se trata de familiares directos que abusan de la confianza, los jueces suelen ser particularmente severos. Su hijo y su nuera podrían enfrentar consecuencias muy graves. Sus palabras no me dieron alegría, pero tampoco las rechacé. Javier había elegido este camino. Había decidido traicionarme de la forma más vil posible, y ahora tendría que responder por ello. Durante esa semana previa a la reunión con el abogado, yo no había estado simplemente esperando. Había estado investigando, recordando, conectando puntos que antes me habían parecido insignificantes. Revisé mis estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años y descubrí un patrón perturbador. Cada vez que Javier me pedía dinero prestado, las cantidades eran estratégicamente calculadas, nunca tan grandes como para alarmarme, pero lo suficientemente significativas como para sumar cantidades importantes con el tiempo. En total, durante los últimos 18 meses, mi hijo me había sacado casi $20,000 que nunca devolvió. También contacté a Sofía, una prima lejana que trabajaba en el registro civil y que tenía conexiones en diversas oficinas gubernamentales. Le conté mi situación sin entrar en todos los detalles, simplemente mencionando que sospechaba de un fraude relacionado con mi propiedad. Ella, con la discreción que la caracterizaba, hizo algunas averiguaciones informales. Lo que descubrió fue revelador. Javier había intentado obtener un préstamo hipotecario usando mi casa como garantía apenas 3 días después de la supuesta transferencia. El banco había rechazado la solicitud porque había inconsistencias en la documentación, pero eso confirmaba sus verdaderas intenciones. No quería la casa para vivir en ella o conservarla como patrimonio familiar. Quería convertirla en dinero rápido. El martes 24 de septiembre, acudí al Ministerio Público acompañada del licenciado Hernández para presentar formalmente la denuncia. El proceso fue agotador. Tuve que narrar cada detalle de lo sucedido ante una agente del Ministerio Público que tomaba notas meticulosas en su computadora. Tuve que describir la relación con mi hijo, las circunstancias de aquella firma de junio, el momento en que me confrontaron con los documentos falsos, todo. La funcionaria escuchaba con expresión neutra, profesional, pero cuando le mostré el dictamen pericial, su actitud cambió. «Esto es un caso sólido»,
comentó mientras revisaba los documentos técnicos. Vamos a proceder con la investigación de inmediato. Esa misma tarde, el Ministerio Público giró citatorios tanto para Javier como para Lucía. Tenían que presentarse en un plazo de 72 horas para rendir declaración. El licenciado Hernández me advirtió que probablemente intentarían contactarme antes de acudir, buscando alguna forma de negociar o intimidarme para que retirara la denuncia. No responda a sus llamadas, no acepte reunirse con ellos a solas, y si se presentan en su casa, llame inmediatamente a la policía. Fueron sus instrucciones claras. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, cerca de las 9, tocaron insistentemente a mi puerta. A través de la mirilla vi a Javier, con el rostro desencajado y expresión de furia contenida. No abrí. Él comenzó a golpear más fuerte, gritando mi nombre. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. ¿Cómo pudiste denunciarme? Soy tu hijo. Esto es un malentendido que podemos resolver en familia». Su voz alternaba entre la súplica y la amenaza velada. Los vecinos empezaron a asomarse. Tomé mi teléfono celular y marqué a la policía, tal como me había indicado el abogado. Cuando Javier escuchó que yo estaba llamando a las autoridades, su tono cambió radicalmente. «Vas a arrepentirte de esto», gritó a través de la puerta. «Te quedaste sola, mamá. Nadie va a ayudarte. Cuando todo termine, no vas a tener ni casa ni familia». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir vulnerable y asustada. Pero algo había cambiado en mí durante esa semana. El dolor inicial se había transformado en una determinación férrea. No iba a permitir que me manipulara con amenazas ni con falso sentimentalismo. La patrulla llegó en menos de 15 minutos. Los oficiales hablaron con Javier, quien inmediatamente cambió su actitud, mostrándose educado y argumentando que solo quería hablar con su madre sobre un asunto familiar. Los policías me preguntaron si quería presentar una denuncia adicional por acoso. Decidí no hacerlo en ese momento. Simplemente solicité que lo alejaran de mi propiedad. Cuando la patrulla se fue llevándose a Javier, me senté en el sofá de mi sala temblando. No de miedo, sino de una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. Al día siguiente, miércoles 25 de septiembre, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Su voz sonaba quebrada, llorosa, desesperada. «Suegra Teresa, por favor, necesito hablar con usted». Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Javier me obligó. Él me amenazó. «Por favor, retire la denuncia y podemos arreglar todo». Escuché su discurso completo sin interrumpirla. Cuando terminó, le respondí con voz calmada pero firme. «Lucía, tuviste la oportunidad de advertirme, de decirme la verdad, de negarte a participar. En lugar de eso, elegiste ser cómplice. Ahora ambos enfrentarán las consecuencias de sus decisiones». Colgué el teléfono y lo apagué por el resto del día. No quería más llamadas, más súplicas, más intentos de manipulación emocional. El licenciado Hernández me había explicado que era común que los acusados intentaran presionar a las víctimas para retirar denuncias antes de que los procesos legales avanzaran demasiado. Pero yo no iba a ceder. Había cruzado el punto de no retorno. El jueves 26 de septiembre, tanto Javier como Lucía acudieron al Ministerio Público. Yo no estuve presente porque no era necesario, pero el licenciado Hernández me informó después sobre lo ocurrido. Ambos habían negado rotundamente haber falsificado documento alguno. Javier insistió en que yo había firmado voluntariamente y que ahora, por mi edad avanzada, estaba confundida y no recordaba haberlo hecho. Lucía respaldó completamente su versión. Presentaron incluso testigos falsos, conocidos que supuestamente habían estado presentes durante la firma. Era una estrategia desesperada que solo empeoraba su situación legal. La agente del Ministerio Público, sin embargo, tenía el dictamen pericial. Tenía las pruebas técnicas que demostraban la falsificación. Las declaraciones de Javier y Lucía quedaron consignadas, pero la investigación continuaría su curso. El siguiente paso sería determinar cómo exactamente habían ejecutado la falsificación. ¿Quién había escaneado mi firma? ¿Quién había elaborado los documentos fraudulentos?
¿Qué notario había participado en el supuesto proceso de escrituración? Había toda una cadena de responsabilidades por desentrañar. Esa noche, sentada en la cocina de mi casa, la casa que seguía siendo legalmente mía hasta que todo se resolviera, tomé una decisión difícil pero necesaria. No importaba cómo terminara todo esto. Javier había dejado de ser mi hijo en el sentido emocional. Podría llevar mi sangre, pero había traicionado todo lo que significa ser familia. Cuando recuperara completamente mi propiedad, cuando el proceso judicial concluyera, establecería límites definitivos. No habría perdón. No habría reconciliación. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Octubre llegó trayendo consigo un aire de cambio. El proceso judicial avanzaba con una lentitud desesperante pero inevitable, como una maquinaria pesada que una vez puesta en marcha es imposible detener. El licenciado Hernández me mantenía informada de cada desarrollo, cada citatorio, cada documento que se sumaba al expediente que crecía día tras día. La investigación del Ministerio Público había revelado detalles que me helaban la sangre y que confirmaban que la traición de mi hijo había sido meticulosamente planeada durante meses. El lunes 7 de octubre, el abogado me citó nuevamente en su despacho. Esta vez traía noticias que cambiarían completamente el rumbo del caso. Las autoridades habían rastreado el origen de los documentos falsificados y descubierto que Javier había contratado los servicios de un gestor corrupto llamado Esteban, quien se especializaba en facilitar trámites fraudulentos relacionados con propiedades. Este individuo había sido quien digitalizó mi firma de aquella autorización escolar de junio y la reprodujo en múltiples documentos, incluyendo escrituras falsas y poderes notariales apócrifos. Señora Teresa, esto cambia todo, explicó el licenciado Hernández con visible satisfacción. Ya no estamos hablando solamente de su hijo y su nuera. Hay una red de complicidad que involucra a un gestor profesional y potencialmente a un notario que validó documentos sin verificar adecuadamente su autenticidad. Las penas se multiplican cuando hay delincuencia organizada. Sus palabras me produjeron sentimientos encontrados. Por un lado, significaba que mi caso era más sólido que nunca. Por otro, confirmaba que Javier no había actuado por impulso o desesperación económica temporal. Había buscado activamente cómo defraudarme. Había invertido tiempo y recursos en planear mi despojo. Durante esas semanas, mi vida cotidiana se había transformado radicalmente. Cada mañana despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Había perdido peso, dormía mal, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sofía, mi prima del registro civil, se convirtió en una aliada invaluable. Ella investigó discretamente los antecedentes del tal Esteban y descubrió que tenía múltiples denuncias previas por fraudes similares, aunque siempre había logrado evadir condenas serias mediante arreglos extrajudiciales. Esta vez, sin embargo, las autoridades estaban decididas a proceder con todo el peso de la ley. El miércoles 9 de octubre recibí una llamada del Ministerio Público. Necesitaban que acudiera para ampliar mi declaración con información específica sobre mis movimientos durante el mes de junio. Acudí acompañada del licenciado Hernández. La agente investigadora, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, me recibió con profesionalismo pero también con una calidez humana que agradecí profundamente. Me hizo preguntas muy específicas sobre aquella visita del 22 de junio. ¿A qué hora había llegado? ¿Qué había desayunado? ¿Qué temas habíamos conversado? ¿Quién más estaba presente en la casa? Recordé entonces un detalle que me había parecido extraño en su momento pero que no le había dado importancia. Aquel día, cuando firmé lo que creí era la autorización escolar, Lucía había insistido en que lo hiciera sobre una carpeta dura, no sobre la mesa. Para que salga más clara la firma, había dicho. Ahora entendía que esa superficie rígida era necesaria para obtener una impresión limpia de mi rúbrica que pudiera ser escaneada sin imperfecciones. Cada detalle había sido calculado con precisión quirúrgica. La agente Patricia tomó nota meticulosa de todo. Luego me mostró fotografías de Esteban, el gestor corrupto. Era un hombre de aproximadamente 55 años, de aspecto anodino.
el tipo de persona que pasa desapercibida en cualquier oficina gubernamental. Me preguntó si alguna vez lo había visto. Negué con la cabeza. Jamás había tenido contacto con ese individuo. Todo había sido orquestado sin que yo tuviera la menor sospecha de lo que sucedía a mis espaldas. El jueves 17 de octubre, el Ministerio Público ejecutó órdenes de cateo simultáneas en 3 ubicaciones: la casa de Javier y Lucía, la oficina del gestor Esteban y el domicilio particular de este último. Lo que encontraron superó las expectativas más optimistas de la investigación. En la computadora de Esteban había archivos digitales con firmas escaneadas de al menos 20 personas diferentes, plantillas de documentos oficiales modificables y registros de transacciones que evidenciaban una red de fraude documental que operaba desde hacía más de 5 años. En la casa de Javier encontraron correspondencia por correo electrónico entre él y el gestor, donde discutían abiertamente los pasos necesarios para ejecutar la transferencia fraudulenta de mi propiedad. Había mensajes que databan de marzo de ese año, 3 meses antes de que me hicieran firmar aquella supuesta autorización escolar. En uno de esos correos, Javier escribía textualmente: «Necesito que el trámite sea impecable. Mi madre es desconfiada y cualquier error puede arruinar todo». Leer esas palabras, transcritas en el informe oficial que el licenciado Hernández me mostró días después, fue como recibir una puñalada directa al corazón. Las pruebas eran abrumadoras e incontrovertibles. El Ministerio Público modificó los cargos, agregando asociación delictuosa y fraude calificado a la falsificación de documentos original. Las penas potenciales se incrementaron dramáticamente. Javier y Lucía ya no enfrentaban únicamente 4 a 8 años de prisión por falsificación, sino que podían recibir sentencias de hasta 12 años considerando todos los delitos acumulados. Esteban, por su parte, enfrentaba cargos aún más graves por ser quien facilitaba y ejecutaba materialmente las falsificaciones. El lunes 21 de octubre, el juez de control decidió dictar prisión preventiva para Esteban, considerando que representaba un riesgo de fuga y que sus actividades delictivas eran sistemáticas. Para Javier y Lucía, sin embargo, el juez determinó que podían enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas condiciones: arraigo domiciliario, presentaciones periódicas ante el tribunal y prohibición absoluta de acercarse a mí o a mi propiedad. Además, el juez ordenó el aseguramiento preventivo de todos los bienes de Javier, incluyendo cuentas bancarias, vehículos y la casa donde vivía con Lucía, que resultó estar también hipotecada hasta niveles críticos. Esa medida judicial me reveló algo que no había sospechado. Mi hijo estaba económicamente quebrado. Las investigaciones mostraron que había acumulado deudas por casi $100,000 entre préstamos bancarios, tarjetas de crédito y compromisos con agiotistas. La casa donde vivían estaba a punto de ser embargada por el banco. Su negocio de consultoría, del cual siempre había presumido, era en realidad una fachada que apenas generaba ingresos. La razón detrás de su intento de robarme mi propiedad no era simple codicia. Era desesperación financiera absoluta. Esa información no generó en mí compasión ni deseos de ayudarlo. Al contrario, me enfureció aún más. Si Javier estaba en problemas económicos, si necesitaba ayuda, podría haber acudido a mí con honestidad. Yo era su madre. Habría buscado alguna forma de apoyarlo dentro de mis posibilidades limitadas. Pero él había elegido el camino de la traición, el engaño, el robo. Había decidido destruirme para salvarse a sí mismo, y eso era imperdonable. El licenciado Hernández me explicó que el proceso continuaría durante varios meses más antes de llegar a juicio oral. Mientras tanto, la orden judicial había bloqueado cualquier movimiento relacionado con mi propiedad. La transferencia fraudulenta quedó oficialmente suspendida y se inició el trámite de nulidad absoluta. En términos prácticos, mi casa seguía siendo legalmente mía, y cada día que pasaba, se consolidaba más la certeza de que así permanecería. El jueves 31 de octubre, Halloween, recibí una carta certificada enviada desde el domicilio de Javier. Era una misiva escrita a mano, con su letra inconfundible, donde intentaba nuevamente justificarse y suplicar mi comprensión.
Hablaba de presiones económicas insoportables, de errores de juicio, de haberse dejado influenciar por Esteban, quien supuestamente le prometió que todo sería legal y sin consecuencias. Pedía perdón repetidamente, invocaba nuestra relación como madre e hijo, me rogaba que considerara a mis nietos que estaban sufriendo por la situación. Leí la carta completa, sentada en mi cocina, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de conmiseración, sino de duelo. Estaba llorando por el hijo que creí tener, por la familia que pensé que habíamos construido, por los años de esfuerzo y amor que ahora parecían desperdiciados. Cuando terminé de leer, doblé cuidadosamente la carta, la guardé en un sobre y se la entregué al licenciado Hernández. Podría servir como evidencia adicional en el juicio, mostrando que Javier era plenamente consciente de la gravedad de sus actos. No respondí esa carta. No había nada que decir. Las palabras se habían agotado entre nosotros el día que él entró a su casa con aquellos documentos falsos. El proceso judicial seguiría su curso inexorable. La justicia, lenta pero firme, haría lo suyo. Y yo, Teresa, seguiría reconstruyendo mi vida sobre los escombros de la traición familiar más dolorosa que pudiera imaginar. Diciembre llegó con un frío inusual para la Ciudad de México. Las mañanas amanecían con una neblina espesa que tardaba horas en disiparse, como si la propia ciudad estuviera envuelta en el mismo velo de incertidumbre que cubría mi vida. Habían pasado casi 3 meses desde aquella tarde en que descubrí la traición, y finalmente el proceso judicial estaba llegando a su fase definitiva. El juicio oral estaba programado para comenzar el lunes 9 de diciembre, y yo oscilaba entre la ansiedad de enfrentar nuevamente a Javier en una sala de audiencias y la certeza de que la verdad finalmente sería reconocida públicamente. El licenciado Hernández había preparado meticulosamente cada aspecto del caso. Teníamos el dictamen pericial caligráfico que demostraba irrefutablemente la falsificación de mi firma. Contábamos con los correos electrónicos entre Javier y el gestor Esteban que revelaban la premeditación del fraude. Disponíamos de los testimonios de expertos en documentoscopia, de funcionarios del registro público que confirmaban irregularidades en el trámite, y de mi propia declaración coherente y detallada. La defensa de Javier, en cambio, se había debilitado progresivamente. Sus argumentos iniciales de que yo había firmado voluntariamente se desmoronaban ante la evidencia técnica. Ahora intentaban alegar que Esteban los había engañado, que ellos creían estar realizando un trámite legítimo de protección patrimonial. El viernes 6 de diciembre, 2 días antes del inicio del juicio, recibí una visita completamente inesperada. Eran las 5 de la tarde cuando sonó el timbre de mi casa. A través de la mirilla vi a Lucía, mi nuera, de pie frente a la puerta. Estaba demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado, muy diferente a la mujer pulcra y arreglada que siempre había conocido. Dudé un momento sobre si abrir o no. Finalmente, decidí escuchar lo que tenía que decir, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «Suegra Teresa, por favor, necesito hablar con usted». Su voz sonaba quebrada, desesperada. Le permití hablar desde el umbral, sin invitarla a pasar. Lucía comenzó a llorar descontroladamente mientras me contaba que Javier la había amenazado con culparla de todo si ella intentaba declarar la verdad. Me reveló que desde hacía meses vivía aterrorizada, que Javier se había vuelto cada vez más controlador y agresivo, que ella había participado en el fraude por miedo a las consecuencias de negarse. Yo no quería hacerle daño, sollozaba. Pero Javier dijo que era la única forma de salvarnos de la ruina financiera, que usted era vieja y no necesitaba una casa tan grande, que eventualmente heredaríamos de todos modos. Yo fui cobarde, fui cómplice, pero nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Escuché su confesión completa sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije con voz firme pero no cruel: «Lucía, tuviste múltiples oportunidades de decirme la verdad. Aquel día cuando me serviste el café y susurraste ese perdón, pudiste haberme advertido claramente. Durante todos estos meses, pudiste haber acudido a las autoridades. El miedo no justifica la traición. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones, igual que Javier.
Cerré la puerta sin agregar nada más. Sus sollozos continuaron durante varios minutos al otro lado antes de que finalmente escuchara sus pasos alejándose. Esa noche reflexioné profundamente sobre el encuentro. Parte de mí sentía lástima por Lucía, reconociendo que probablemente había sido manipulada y atemorizada por mi hijo. Pero otra parte, la parte que había madurado dolorosamente durante estos meses, entendía que cada adulto es responsable de sus propias elecciones. Lucía había elegido participar en el fraude. Había elegido mantenerse callada. Y ahora tendría que vivir con esas decisiones. El lunes 9 de diciembre llegó con una claridad cristalina. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero digno, y me presenté en el juzgado a las 9 de la mañana, acompañada del licenciado Hernández. La sala de audiencias era un espacio austero con paredes blancas y mobiliario funcional. Javier y Lucía ya estaban allí, sentados junto a su abogado defensor, un hombre joven de aspecto nervioso que sabía que enfrentaba un caso prácticamente perdido. Cuando Javier me vio entrar, nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi rabia, resentimiento, pero también derrota. Yo sostuve su mirada sin parpadear, sin bajar la vista, hasta que él fue quien finalmente volteó hacia otro lado. El juicio se extendió durante 3 días completos. Presencié cómo el Ministerio Público presentaba metódicamente cada pieza de evidencia. El perito calígrafo explicó con lujo de detalle cómo había determinado que mi firma había sido reproducida digitalmente. Un experto en tecnología forense describió cómo habían rastreado los archivos en la computadora de Esteban, mostrando incluso capturas de pantalla donde se veía claramente el proceso de manipulación digital de mi rúbrica. Funcionarios del registro público testificaron sobre las irregularidades que encontraron al revisar el expediente de transferencia. Cada testimonio era un ladrillo más en el muro de evidencia que se construía contra Javier y Lucía. La defensa intentó argumentar que Esteban había actuado por su cuenta, que mis acusados habían sido víctimas de un estafador profesional. Pero los correos electrónicos demostraban claramente que Javier había buscado activamente al gestor, que había proporcionado documentación sobre mi propiedad, que había pagado importantes sumas de dinero por sus servicios. No había forma de negar la participación consciente y voluntaria en el esquema fraudulento. El miércoles 11 de diciembre me tocó declarar. Subí al estrado con las manos ligeramente temblorosas, pero con la voz firme. Narré toda la historia desde el principio. La visita del 22 de junio, la supuesta autorización escolar, la tarde del 17 de septiembre, cuando descubrí el fraude, cada detalle que recordaba con claridad cristalina. El fiscal me hizo preguntas específicas y yo respondí con honestidad absoluta. Luego fue el turno del abogado defensor, quien intentó insinuar que mi memoria podría estar afectada por la edad, que quizás había firmado documentos sin recordarlo adecuadamente. Yo mantuve la calma y respondí con hechos concretos. Mis citas médicas que demostraban que mi salud cognitiva era excelente, los registros de todas mis actividades organizadas meticulosamente, la coherencia de mi relato que no había variado en ningún momento. Cuando bajé del estrado, sentí que había cumplido mi parte. Había contado mi verdad sin adornos, sin exageraciones, sin dejarse llevar por la emoción. El resto estaba en manos del juez. El jueves 12 de diciembre llegó el momento de las conclusiones. El Ministerio Público solicitó penas de 8 años de prisión para Javier y 6 años para Lucía, además de la reparación del daño que incluía la nulidad absoluta de la transferencia fraudulenta y el pago de gastos legales. La defensa pidió clemencia, argumentando que eran padres de familia sin antecedentes penales previos, que habían actuado bajo presión económica extrema, que merecían una oportunidad de reparar el daño sin pasar por prisión. El juez anunció que daría su veredicto el lunes 16 de diciembre. Esos 4 días de espera fueron eternos. Dormía pocas horas, despertando constantemente con pensamientos que giraban en círculos. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era el reconocimiento público de que había sido víctima de un crimen, no una anciana confundida como Javier intentó pintarme.
era la recuperación de mi patrimonio y de mi dignidad. El lunes 16 de diciembre, la sala de audiencias estaba llena. Además de los protagonistas directos del caso, había periodistas que habían seguido el juicio por tratarse de un fraude familiar particularmente cruel. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, comenzó a leer su veredicto con voz pausada y clara. Después de analizar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, este tribunal determina que los acusados Javier Mendoza y Lucía Ramírez son culpables de los delitos de falsificación de documentos públicos, fraude y asociación delictuosa. Las evidencias técnicas son contundentes e irrefutables. La premeditación del delito está claramente demostrada. Se condena a Javier Mendoza a 7 años de prisión y a Lucía Ramírez a 5 años de prisión. Adicionalmente, se ordena la nulidad absoluta de la transferencia de propiedad, el pago de reparación del daño a la víctima por la cantidad de $15,000 que cubren gastos legales y daño moral, y la inhabilitación permanente de ambos acusados para realizar trámites relacionados con propiedades inmobiliarias. Las palabras del juez cayeron sobre la sala como un martillo definitivo. Escuché a Lucía sollozar descontroladamente. Javier permaneció inmóvil, con el rostro pétreo, negándose a mostrar emoción alguna. Yo sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había ganado el caso. Mi casa era legalmente mía sin ninguna duda. Pero el precio había sido perder a mi hijo para siempre. Enero de 2025 comenzó con una tranquilidad que no había experimentado en meses. La sentencia judicial había entrado en vigor. Mi propiedad estaba completamente asegurada bajo mi nombre sin ninguna sombra de duda legal, y Javier y Lucía habían sido trasladados al Centro de Reinserción Social para comenzar a cumplir sus condenas. El licenciado Hernández había gestionado también el cobro de los $15,000 ordenados como reparación del daño, aunque sabía que recuperar ese dinero sería complicado considerando la situación financiera desastrosa en que se encontraban mis acusados. Durante las primeras semanas después del veredicto, experimenté una sensación extraña que oscilaba entre el alivio y un vacío profundo. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. Las noches eran especialmente difíciles. Me despertaba en la madrugada pensando en el niño que había criado, en los momentos felices que habíamos compartido, en los sueños que había tenido para su futuro. Todo eso se había desvanecido como humo, reemplazado por la imagen de un hombre capaz de traicionar a su propia madre por dinero. El martes 28 de enero recibí una carta del Centro de Reinserción Social. Era de Javier. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de decidir si abrirla o no. Finalmente, rompí el sobre y leí su contenido. La carta era larga, escrita con letra temblorosa, llena de disculpas y lamentos. Javier describía las condiciones de la prisión. Hablaba de cómo cada día reflexionaba sobre sus errores, sobre cómo la desesperación económica lo había cegado hasta el punto de cometer lo imperdonable. Me pedía que lo visitara, que le diera la oportunidad de explicarse cara a cara, que considerara la posibilidad de perdonarlo eventualmente, porque seguía siendo su madre y él seguía siendo mi hijo. Leí la carta completa 2 veces. Luego la guardé en un cajón junto con la anterior que había enviado antes del juicio. No la respondí, no porque sintiera odio hacia Javier, sino porque entendía que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples disculpas. Él había destruido la confianza de forma irreparable. Había elegido verme como un obstáculo, como un bien que podía ser apropiado, no como la madre que había sacrificado todo por su bienestar. Ese tipo de traición no se borra con arrepentimiento expresado desde una celda. Febrero trajo consigo cambios importantes en mi vida diaria. Decidí hacer algunas reparaciones en mi casa que había pospuesto durante años por falta de recursos. Contraté a un albañil para arreglar goteras en el techo, pinté las paredes exteriores, arreglé el jardín que había descuidado durante los meses de angustia legal. Cada mejora que hacía era una forma de reafirmar que este espacio era mío, que lo había defendido exitosamente, que nadie me lo arrebataría. También retomé contacto con amistades que había dejado de lado durante el proceso judicial. Marta,
Mi antigua vecina, que me había conectado con el licenciado Hernández, se convirtió en una compañía regular. Nos reuníamos 2 veces por semana a tomar café y conversar sobre la vida, evitando siempre el tema de Javier porque ella entendía que era un territorio demasiado doloroso. Sofía, mi prima del registro civil, también visitaba frecuentemente, trayendo siempre algún postre casero y esa calidez familiar que tanto necesitaba. El viernes 21 de febrero, mis nietos aparecieron en mi puerta acompañados de una tía materna de Lucía. Los niños, de 9 y 11 años, se veían confundidos y asustados. La tía explicó con voz suave que los pequeños estaban viviendo con ella temporalmente mientras sus padres cumplían sus sentencias, y que habían preguntado insistentemente por su abuela. Me pidió permiso para que pasaran unas horas conmigo. Acepté sin dudarlo. Ver a mis nietos fue como recibir un golpe emocional complejo. Ellos no tenían culpa de las decisiones de sus padres. Eran víctimas inocentes atrapadas en las consecuencias de acciones que no podían comprender completamente. Pasamos la tarde jugando juegos de mesa, preparando galletas en la cocina, hablando de sus clases escolares. Evitamos cuidadosamente mencionar a Javier y Lucía. Cuando llegó la hora de despedirnos, ambos me abrazaron con fuerza. El mayor me susurró al oído: «Abuela, te extrañamos». Esas palabras me quebraron por dentro, pero mantuve la compostura hasta que se fueron. Esa noche lloré durante horas. Lloré por la familia rota, por la inocencia perdida de esos niños, por el futuro incierto que enfrentaban. Pero también comprendí algo fundamental. Mi decisión de denunciar a Javier no había sido venganza, sino justicia necesaria. Si hubiera cedido, si hubiera permitido que me despojaran de mi patrimonio sin consecuencias, les habría enseñado a esos niños que la traición familiar es aceptable, que robar a los seres queridos no tiene precio. Al defender mis derechos, al exigir que la ley se cumpliera, les había dado una lección más valiosa. Las acciones tienen consecuencias. La familia no es sinónimo de impunidad y la dignidad personal vale más que la paz fingida. Marzo llegó con la confirmación de que la apelación presentada por los abogados de Javier y Lucía había sido rechazada. La sentencia era definitiva. El licenciado Hernández me informó también que habían logrado embargar algunos bienes menores de Javier para comenzar a cubrir la deuda de reparación del daño. No eran cantidades significativas, pero el principio era importante. No quedaría impune, no escaparía de sus responsabilidades. Durante ese mes tomé una decisión trascendental. Redacté un testamento formal ante notario público, estableciendo que mi propiedad sería heredada equitativamente por mis 2 nietos cuando alcanzaran la mayoría de edad. Javier quedaba excluido completamente de cualquier herencia. El licenciado Hernández me advirtió que en México existe la figura de la legítima, una porción hereditaria que no puede ser completamente negada a descendientes directos, pero aseguró que podíamos minimizar significativamente cualquier derecho de Javier mediante figuras legales apropiadas. También establecí un fideicomiso que garantizaría fondos para la educación de mis nietos, independientemente de las circunstancias económicas de sus padres. Era mi forma de proteger a esos niños del desastre financiero y moral de Javier y Lucía, asegurando que tuvieran oportunidades que sus padres probablemente no podrían proveerles. El domingo 30 de marzo, exactamente 6 meses después de aquella tarde terrible en que descubrí la traición, me senté en el pequeño jardín trasero de mi casa con una taza de té caliente. El sol de la tarde iluminaba las plantas que había resembrado durante las semanas previas. Desde donde estaba sentada, podía ver toda la estructura de mi hogar, esa construcción modesta pero sólida que representaba décadas de esfuerzo. Reflexioné sobre el camino recorrido. Había comenzado como una víctima confundida y dolida, creyendo que perdería todo. Me había transformado en una luchadora que enfrentó el sistema judicial con dignidad y determinación. Había recuperado mi patrimonio. Había visto cumplirse la justicia, pero también había pagado el precio emocional más alto que una madre puede pagar: la pérdida del hijo que creyó conocer. ¿Valió la pena? La respuesta era compleja. Económicamente sí, sin duda. Mi casa estaba segura, mi futuro protegido. Legalmente también había sido vindicada, reconocida como víctima
y no como anciana confundida, pero emocionalmente, la herida permanecería abierta durante mucho tiempo, quizás para siempre. Sin embargo, había aprendido algo invaluable durante este proceso: que la dignidad personal no es negociable, que defender lo propio no es egoísmo, sino supervivencia, y que el amor de madre tiene límites cuando se enfrenta a la traición consciente y calculada. Javier cumpliría su sentencia. Lucía también. Mis nietos tendrían una abuela que, aunque dolida, seguiría siendo un pilar de fortaleza para ellos. Y yo, Teresa, viviría el resto de mis días en la casa que defendí con uñas y dientes, sabiendo que había elegido la justicia sobre la falsa paz familiar. Algunas personas me preguntaban si algún día perdonaría a Javier. Mi respuesta era siempre la misma. El perdón es un proceso personal que no puede forzarse ni apresurarse. Quizás con los años, cuando el dolor disminuyera, podría encontrar algo parecido a la paz respecto a lo sucedido. Pero la reconciliación, el regreso a la relación que teníamos, eso jamás sucedería. Porque algunas traiciones no solo rompen la confianza, rompen el tejido mismo de lo que significa ser familia. Miré hacia el cielo despejado de esa tarde de marzo. La vida continuaba, con toda su complejidad y sus lecciones dolorosas. Yo había sobrevivido a la peor traición imaginable y había salido victoriosa, no por venganza, sino por justicia. Esa era mi historia, mi verdad, mi legado para mis nietos. Nunca permitas que nadie, ni siquiera la sangre de tu sangre, pisotee tu dignidad, porque al final del día, lo único que realmente poseemos es nuestro respeto propio y nuestra integridad. Y eso no tiene precio.